medio de él, Señor, usted nos hable, pero todo lo que escuchemos, Señor, lo pongamos en práctica, mi Dios. Gracias le damos por todo, en nombre de nuestro amado Jesús oramos, mi Dios. Amén. Estamos de pie, hermano, vamos a cantar esta hermosa tarde. Yo tengo paz y gozo. Tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Cantando, damos gracias al Señor que nos recuerda que Él ya nos perdonó. Gloria a Dios. Amén. Sentado en su trono, dice nuestro siguiente canto esta tarde. Sentado en su trono, rodeado de
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo, una vez más te damos las gracias por la reunión de esta tarde. Pedimos que uses tu palabra según, Señor, la necesidad de cada uno. Tú conoces nuestra condición espiritual hasta este tiempo. Tú sabes cuáles son nuestras deficiencias, nuestras virtudes. Por favor, ayúdanos a que queramos nosotros parecernos cada día más a Cristo. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. El tema para esta tarde es los creyentes, los creyentes maduros tienen la misma meta. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Sabes cuál es una de las metas del cristiano mientras estamos aquí en la tierra? Una de las metas, una de las metas principales del creyente mientras está aquí en la tierra. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? ¿Se acuerda? Sí, parecerse a Cristo. Ah, tal vez hay muchas cosas que debemos hacer mientras estamos aquí en la tierra. Uno podría pensar, la meta es predicar el Evangelio. Sí, hay que predicar el Evangelio, pero no es la meta principal que tenía Pablo en este caso. Él dice, varias veces habló sobre la necesidad de parecerse cada vez más a Cristo. Por ejemplo, allá en Efesios capítulo 4, si usted puede buscar en su Biblia, Efesios capítulo 4, en el verso 13 al verso 5. Efesios capítulo 4, verso 13 al verso 5. Dice, perdón, estoy como Peña Nieto, ¿no? 13 a 15. 13 a 15. Lo bueno es que sí están atentos, ¿no? Eso es lo bueno. Ya lo miraba yo buscando del 13 al 5 después. ¿Lo tienen? Una vez más, hay muchas cosas que el cristiano debe hacer en esta tierra. Sí, sí, predicar, compartir el evangelio, por supuesto. Ayudar a los demás. eh, pero, por ejemplo, dice Efesios 4 al 13, dice, ¿lo tiene? Habla sobre la meta del cristiano también, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto significa un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si la meta del cristiano, como dice Pablo, si un objetivo de él era parecerse a Cristo, es una pregunta. Si nos hicieran una evaluación hoy, ¿qué tanto nos pareceríamos a Cristo en cuanto a su forma de pensar? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, cuando alguien te ofende a ti, cuando alguien te insulta, ¿eh? ¿Cómo respondes todavía? ¿Cómo respondía Cristo?
Cuando le maldecían, ¿cómo respondía? Con bendición, ¿cierto? Ese es un ejemplo. ¿Cómo respondes hoy tú cuando alguien te ofende? ¿Respondes con bendición? Es decir, alguien te maldice y tú le dices, yo te digo, que Dios te bendiga. ¿Sí me entiende? Si nos hicieran una evaluación hoy, ¿qué tanto nos pareceríamos a Cristo? Bueno, analizar eso es una forma de ver cómo está nuestra madurez, ¿no? Otro texto. Primera carta de Juan, capítulo 2, en el verso 6. Busque, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, en el verso 6. Lo voy a leer, dice así. Dice, el que dice que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo, ¿no? ¿Qué tanto se parece nuestro estilo de vida hoy? Primera carta de Juan 2:6. Ahora, todos sabemos cómo anduvo Jesucristo mientras estuvo en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo fue su estilo de vida? ¿Qué tanto se parece nuestro estilo de vida al de Jesús hoy? ¿Se acuerdan de las cosas que a Cristo le eran importantes? Las cosas que a él le preocupaban. Piense, ¿no? Busque otro texto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 21, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 21. ¿Lo encontró? Dice así. También el apóstol Pedro habló sobre la importancia de que nos parezcamos a Cristo, ¿no? Que tengamos su mente. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos hablado de seguir las pisadas de Cristo? ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, pon tu mirada en Cristo? ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a poner la mirada en Cristo? ¿Solamente para admirarlo? No lo admiramos, ¿cierto? Pero no, el propósito es que le imitemos también. Un texto más. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 1. Ahora este mensaje dirigido a los creyentes de Corinto. Dice así. Así que, perdón, 11:1 dice, sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Ahora, regresemos a Filipenses capítulo 3, por favor. Regresamos a Filipenses 3. ¿Lo tiene? Ahora, estos textos que leímos, los leímos porque en Filipenses, en esta carta, el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros debemos tener la mente de Cristo. O sea, que nuestro pensamiento debe ser como los pensamientos de Cristo, ¿no? Como dice ahí en Filipenses capítulo 2, en el verso número 4, por ejemplo, este fue el tipo de pensamiento que tuvo, que tiene Cristo.
si tiene capítulo 2, verso 4, dice, miren qué bonito es tener la mente de Cristo, ¿eh? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, dice. Y enseguida en el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso en Filipenses capítulo 3, en el verso número 10, el apóstol Pablo nos dice que su meta realmente es conocer a Cristo, parecerse a Él. Dice en el verso 10 del capítulo 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y en el verso 12 dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo habló de su propia vida, que él realmente quería en su vida parecerse a Cristo. Pero cuando llegamos al verso número 15, Pablo nos dice que todos los que tienen cierta madurez, o sea, los que ya son maduros, que todos deberían tener esa misma meta. O sea, no sé qué tan maduros seamos nosotros, pero si tienes algo de madurez, tu meta también, y mi meta debería ser también tener la mente de Cristo, parecernos a Cristo. Por eso dice en el verso 15, así que todos los que somos perfectos significa maduros, y esta es la primera cosa que Pablo nos enseña hoy. Todos los que somos perfectos significa maduros. Esto mismo sintamos, dice, o pensemos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y aquí hay una pregunta. Hasta el día de hoy, ¿cuántos de nosotros tienen por meta o por objetivo, o cuántos quisieran que su meta fuera parecerse a Cristo? Ahora, esto es importante. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué nos reunimos el día de hoy y todos los domingos y los miércoles y los sábados? ¿Cuál es el propósito de que usted vaya a un lugar como este? ¿Cuál es el propósito de que leamos la escritura y la estudiemos? ¿Cuál es el propósito de que busquemos a Cristo? ¿Cuál es la meta? ¿Que nos dé dinero? ¿Que nos dé salud? ¿Que nos dé? ¿Esa es la meta? Nunca esa fue la meta de los cristianos verdaderos, ¿eh? Pablo nos deja saber que aquí hay un objetivo, que es querer parecernos a Él. Bueno, ¿y por qué queremos parecernos a Él? Porque Cristo realmente nos salvó y Él se agrada que tengamos una vida como la de Él, o sea, una vida apartada como la de Él. O sea, nos salvó para gloria o para gusto de Él. Pero se dan cuenta que no siempre tenemos este anhelo en nuestra mente. Por eso es necesaria la madurez. Pablo se consideró a sí mismo no completamente maduro, pero sí él se consideraba maduro en comparación a otros creyentes. ¿Se acuerdan que él dijo, no que ya lo haya alcanzado, pero él se pone como ejemplo de madurez? Entonces partamos de ahí. Si Dios te ha dado cierta madurez ya hoy, nuestra preocupación sería esforzarnos en parecernos a Cristo. Lo necesitamos, ¿ok? Porque
no sé qué tanto nos parezcamos a Él. Si Dios nos hiciera una evaluación hoy, no sé qué porcentaje nos parezcamos a Él. No sé si nos parecemos más a Cristo o más al diablo, no sé. ¿Sí? ¿Me entienden? Parece una broma, ¿cierto? Y alguien me puede decir, ¿cómo te atreves a compararme a mí con el diablo? Bueno, la Biblia sí habla de la conducta de los hijos del diablo, ¿cierto? Aquellos que no temen a Dios. ¿Qué hace una persona que no teme a Dios cuando alguien le ofende? ¿Qué hace? ¿Cómo contesta? Si alguien ofende a alguien que no teme a Dios con una maldición, ¿cómo contesta? Con una maldición, ¿verdad? Pero esa es la actitud de alguien que se parece más al diablo, ¿eh? Es todo lo contrario a Cristo, ¿sí me entiende? Parece ser ofensivo, pero no, es una comparación. Entonces la pregunta es, ¿a quién nos parecemos más? ¿Es serio, no? Es serio. Imagínense, usted tiene el nombre de cristiano y el mundo nos está viendo cómo actuamos, ¿cierto? El mundo no ve cómo pensamos, pero lo que pensamos es la forma en la que después actuamos. Así es que, qué tristeza, ¿no? Que nos conozcan como cristianos, pero en nuestra conducta nos parezcamos todo lo contrario. O sea, hay una necesidad de parecernos más a Cristo. Dice ahí en el verso número 15, así que todos los que somos perfectos o maduros, dice, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa? Parecernos a Cristo. Y dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué significa eso sí? Otra cosa sentís os lo revelará Dios. Bueno, Pablo sabía que en la iglesia de los filipenses no todos eran maduros como él. O sea, no todos iban a estar de acuerdo con Pablo. Solamente la madurez en Cristo es lo que nos ayuda a pensar igual, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que si yo soy maduro en cierto grado, no me considero maduro tampoco, ¿ok? Estoy en ese camino. Pero usted se da cuenta que usted se entiende mejor con los que tienen la misma madurez que usted. Es difícil tratar con alguien que es más inmaduro. ¿Se ha dado cuenta? Que con los maduros se batalla más. Pero Pablo dice, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La idea es de que si alguien no es tan maduro, Pablo tenía la esperanza de que Dios le iba a dar madurez en algún momento. ¿Sí? O sea, que Dios le iba a aclarar las cosas que no se entiende. Yo a veces me pongo a platicar con Juan, con Alex, hermano Samuel, y no siempre coincidimos en todo, ¿ok? A veces ellos me dicen, hermano, yo lo entiendo diferente. Y yo no les digo, no, no, si no entiendes como yo, vete de la iglesia. Yo no les digo eso, ¿eh? Yo les digo, hermano, espero que el Señor te aclare en algún día, y que también lo entiendas como yo. O que a mí me lo aclare algún día. El caso es que lo entendamos, que Dios sea el que nos aclare el asunto. ¿Para qué? Para que pensemos igual. O sea, pensar como Cristo es tener una mente sana. Y Pablo quería que todos los creyentes fueran maduros y que tuvieran por meta pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar a los cristianos, ¿cierto? Que todos tengamos una misma forma de pensar, como la de Cristo. Porque Cristo no piensa nada indebido. Él piensa todo lo que es sano, todo lo que es correcto. Ahora pasamos al verso número 16, que dice así, sigue hablando sobre parecernos a Cristo, dice,
pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Verso 16. ¿Qué significa eso? Bueno, la segunda cosa que Pablo nos enseña aquí es que todos los que tienen cierta madurez, aunque no sean muy maduros, pero todos los que tienen cierta madurez deben anhelar tener también la mente de Cristo. Es decir, Pablo se consideraba más maduro que otros. Y aquí Pablo habla a los que no son tan maduros como él, pero que algo saben. Y él dice, eso que tú ya sabes de Cristo, aunque sea poquito, dice, afírmate en eso para seguir, para buscar ser más como Cristo, ¿no? Por eso dice, pero en aquello a que hemos llegado, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué tanto entiendes de la Biblia? ¿Qué tanto conoces a Cristo hoy? Y si usted me dice, bueno, pastor, yo solamente entiendo la salvación, es todo lo que entiendo. Bueno, que eso que ahora entiendes sea tu termómetro, ¿sí? Tu regla, para que de ahí sigas caminando, que camines conforme a lo que sabes hoy. Por eso dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Otra traducción dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Yo sé que algunos a veces nos desesperamos y algunos han dicho, es que yo no entiendo, solo entiendo esto y después ya no entiendo nada. Y tal vez algunos que me escuchan predicar dicen, pues yo no entiendo nada, ¿no? Es decir, no todos tenemos el mismo conocimiento, pero yo sé que algo has aprendido, ¿cierto? Si lo que aprendiste es correcto, vive conforme a eso. Es decir, no tiene caso que queramos vivir sobre algo más que no conocemos. Es decir, que lo poco que sabes hoy, vive sobre eso. ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, ¿sabes que Jesucristo te salvó? ¿Sí? Él perdonó tus pecados. Si es que has venido a Él para que te perdone. ¿Sabes que Jesucristo quiere que vivas sin pecar más? Bueno, que eso sea más que suficiente como regla de vida. Un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Cristo se encontró en un caso donde algunos judíos iban a apedrear a una mujer acusada de adulterio? Caso bien conocido, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué le dijo Cristo a esa mujer después que la ayudó a que no la mataran? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo tampoco te condeno, ¿ok? O sea, Cristo le dio una oportunidad, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué le dijo al final? Algo bien sencillo, que cualquiera puede entender. Era acusada de un pecado, ¿no? Y él terminó diciéndole, yo tampoco te condeno. O sea, y después le dijo, ve y no peques más. Si alguien nada más entiende eso de la Biblia, que Cristo dice, ve y no peques más, ¿cómo debería ser nuestra vida entonces? Pues no pecar más, ¿no? Aunque después no entiendas nada más. O sea, que esa fuera una regla de vida. Por eso Pablo dice, a lo que hemos llegado, esa sea nuestra regla de vida. Esa frase ahí, sigamos una misma regla, ¿saben que es un término militar? En el original significa que ese sea tu ritmo de marcha, ¿eh? Como los soldados, ¿no? Es decir, cuando alguien se enlista en el ejército, cuando alguien es nuevo, él no sabe mucho del ejército. Lo primero que aprende, ¿qué es? Seguir un mismo ritmo de marcha.
Creo que eso es lo más básico, ¿cierto? Creo que eso es lo primero que aprende. Y no es tan complicado, ¿cierto? Seguir el mismo ritmo que los demás. Es decir, que un soldado no puede llevar su ritmo propio. ¿Se podrá? ¿Cómo se vería un soldado llevando su propio ritmo de marcha? No, ¿verdad? ¿Se lo permitiría? Pues no. Esa es la idea. Si algo sabes de Cristo, pues sigue ese mismo ritmo, ¿no?, que Él te está marcando. Esa es una forma de avanzar para tener la mente de Cristo. Número 3, en el verso 17, dice así: hermano, dice Pablo, recuerden que está hablando a algunos, a iglesias creyentes, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que la mente de Cristo es para todo aquel que imita el ejemplo de los creyentes maduros. Dicho de otra manera, imitar a los creyentes maduros nos ayuda a tener también la mente de Cristo. A ver, ¿qué tan importante es imitar la conducta de los demás? ¿Qué tan importante es? Es bien importante. Miren, si usted me dice, no, es que yo tengo que imitar a Cristo, bueno, esa es una verdad. Pero la realidad es esta. En una iglesia siempre uno sigue la conducta de los que ves, ¿cierto? El niño quiere imitar a su papá, ¿sí? Si el niño ve que su papá es una persona que no dice malas palabras, ¿qué va a hacer el niño? No va a decir malas palabras. Si el niño mira que su papá golpea a su mamá, ¿qué va a querer hacer cuando sea adulto? Y si el niño ve que todos los días su papá fuma, toma, ¿qué va a querer hacer ese pequeño de grande? Bueno, ni va a esperar ser grande, ¿ok? Lo va a querer imitar, ¿cierto? O sea, nosotros estamos diseñados así. Siempre queremos imitar algo. Entonces Pablo dice en la iglesia, si quieren imitar a alguien para parecerse a Cristo, Pablo dice, imiten a los que son maduros. Y Pablo, sin jactancia, él se ponía como ejemplo de madurez. Y lo había demostrado, ¿sí o no? Sí, no significa que Pablo se está jactando de ser perfecto, pero él sabía que era importante los buenos ejemplos en la congregación. Tristemente, en una congregación, tristemente en una congregación como esta y como todas las demás que existen en el mundo, hay buenos ejemplos para imitar y hay malos ejemplos. Bueno, Pablo dice que hay más malos ejemplos que buenos ejemplos. Y qué triste, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, en una congregación hay más malos ejemplos que buenos ejemplos. Dios quiere, ¿ah? Dios nos ayude a que usted y yo seamos de los buenos ejemplos. Qué tristeza que usted y yo estemos siendo de los malos ejemplos. Y les digo una cosa, muchos de nosotros nos fijamos más en los malos ejemplos que en los buenos ejemplos. ¿Cuántas veces yo he escuchado, no en esta iglesia, en otra iglesia donde no he estado, de decir, es que ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? Si fulano de tal es así. ¿Sí? Casi nunca escucho alguien que diga, yo voy a ser fiel, yo voy a ser, no sé, voy a esforzarme, porque estoy mirando a fulano de tal que así es. Por alguna razón, nuestra naturaleza, tristemente, siempre nos lleva a mirar
los malos ejemplos. Entonces Pablo nos advierte y él nos dice, si quieren parecerse a Cristo, busquen buenos ejemplos. ¿Sí, sí entiende? Sí, yo sé que Cristo es el máximo ejemplo, por supuesto. Pero Pablo dice, si quiero parecerme a Cristo, pues imítenme a mí, ¿no? Por eso dice, hermanos, sed imitadores de mí, pero no solamente de él. O sea, Pablo dice que hay más creyentes maduros. ¿Sí estamos ahí? Verso 17. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. A ver, ¿cuántos admiran al apóstol Pablo? Pues yo admiro al apóstol Pablo, pero mm, el enfoque no es admirar a Pablo, ¿ok? No, el enfoque es querer imitarlo también. ¿Qué caso tiene que le admiremos y que después no queramos imitar su fe? ¿Qué caso tiene que admiremos a Abraham, pero no queramos imitar su fe? ¿Qué caso tiene que admiremos a José y no queramos imitar su fe? ¿Qué caso tiene que admiremos a Abraham, damas, ¿no? Y no queramos imitar su fe? ¿Sí me entienden? ¿Hay buenos ejemplos en la Biblia de maduro, gente madura? Sí, Hebreos capítulo 11. Lo estamos estudiando cada semana. Pero el objetivo es que queramos imitarlos también, ¿no? Entonces dice el verso 17, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice. La instrucción es ser imitadores de aquellos que tienen buen testimonio, que tienen buena conducta. Imitar a los que tienen buen testimonio, por decirlo así, es un antídoto contra aquellos que tienen mal testimonio. Yo siempre les digo cuando escucho esto, yo les digo, cuando me dice, oh, es que fulano de tal se porta, parece no creyente. ¿Y qué les digo yo? Mira, mi hermano, entonces, fíjate en aquel que sí parece creyente. Y punto. ¿Sí me entiende? Si hay alguien que en la iglesia que a ti te parece que tiene mal testimonio, para que no te desanimes, te voy a dar una recomendación. Fíjate en aquellos que tienen buen testimonio, para que cobres ánimo. ¿Sí me entiende? Es un antídoto. Algo habrá. No creo que digas, es que no hay nadie. Alguien habrá, ¿sí me entiende? Yo sé que aquí hay hermanos que se esfuerzan y ojalá que esto nos ayude a esforzarnos más nosotros. Que queramos ser ejemplo para bien, no ejemplo para mal. Y cuando Pablo dice ahí, este, en el verso 17, sed imitadores y mirad, esa palabra, mirad, es importante esa palabra, ¿eh? Significa, pongan mucha atención, o sea, observen. También hay una palabra que dice hasta espíen, dice, ¿no? Vigilen. ¿Quién es digno de buen ejemplo, de buen testimonio? Yo no les voy a decir quién eso va a ser trabajo suyo. Para no exaltar a nadie, ¿ok? Ni humillar a nadie. Pero sí, yo aquí, yo hay personas que digo, ese ejemplo me sirve. De hermanos y hermanas, que cuando les veo esforzarse, o sea, a mí me animan. ¿Sí me entienden? Yo quiero ser como ustedes, como algunos de ustedes. Como otros no, ¿verdad? Pero como unos sí. ¿No dice Pablo, sí o no? Dice, miren, dice, a los que así se conducen. Y yo les diría, miren, más bien les diría, no miren a los que no se conducen correctamente. Es un antídoto. Siguiente punto en el verso 18. Aquí entramos en cosas penosas, ¿no? Que en las congregaciones también hay malos ejemplos, o sea, enemigos de querer parecerse a Cristo.
Sí, en el tiempo de Pablo había muy malos ejemplos que Pablo llamó enemigos de Cristo, que se presentaban como creyentes, pero eran todo lo contrario. Sí, esta es la triste realidad. A veces las personas dicen, pero es una congregación, se predica la Biblia. Ahí debe haber puras personas que aman a Cristo. Desgraciadamente, no, no siempre. Yo en esta iglesia sí, pero en otras no. ¿Sí me entiende? Y aquí está la advertencia. Hay gente que quiere parecerse a Cristo, hay personas que no quieren parecerse a Cristo, que están en la congregación por motivos diferentes. Buscan, buscan algo diferente. No buscan amar a Cristo, no buscan servir a Cristo, no buscan parecerse a Cristo, pero buscan. Vamos a ver qué buscan, ¿no? Porque dice Pablo que sí los hay. Y usted debe tener cuidado. ¿Qué le parece si lo leemos? En el verso número 18 hasta el verso 19. ¿Lo tiene? Y está fácil, ¿eh? No lo digo yo. Dice ahí, hay que tener cuidado con esto, porque te puede arruinar tu mente si los imitas. Dice, porque por ahí ¿dónde? Pues por ahí, ¿no? Si usted le busca por ahí. Por ahí ¿andan cuántos? Andan dos o tres. Si le dije que eran muchos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Andan muchos, y literalmente significa muchos, ¿eh? Andan muchos. Usted dirá, solo habrá uno o dos. Pablo dice, hay muchos. Muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Hasta ahí es importante lo que dice Pablo. Ahora, Pablo, al saber que hay muchos que son enemigos de Cristo, que no quieren parecerse a Cristo, Pablo lo enseñó muchas veces, lo repitió muchas veces, lo avisó muchas veces. O sea que constantemente Pablo les estaba diciendo a las iglesias, a otra vez se lo digo, cuídense a quien imitan, porque hay muchos que no quieren seguir a Cristo. ¿Sí me entiende? Este fue un tema que Pablo repitió muchas veces. ¿Por qué lo repitió? Sí, eran enemigos, era algo preocupante. Y saben, a Pablo, Pablo no era insensible, a él le dolía, o sea, a Pablo le dolía saber que en las congregaciones había personas que no amaban a Cristo, que no querían nada con Cristo, pero que estaban ahí. Esto no es causa de alegría, ¿eh? Esto no es causa de decir, ¿qué me importa a mí? Dice Pablo que a él le causaba lloro, o sea, le causaba derramar lágrimas, porque a Pablo no le era agradable saber que había personas en las iglesias que estaban ahí, que habían escuchado de Cristo, pero que le rechazaban. ¿Sí me entiende? Y nosotros, y por eso decimos que Pablo tenía la mente de Cristo, ¿cierto? Porque él se dolía. ¿Nunca a usted no le da tristeza? Piense, ¿no le da tristeza que tal vez, entre nosotros hay personas que no aman a Cristo? ¿No sería triste que hubiera? ¿No sería triste que hubiera personas que, que no les interesa nada con Cristo? Que no saben por qué están aquí, pero que nada más están por estar. Sería triste, ¿no? Si los hubiera. Sería triste realmente. ¿Cuántas personas nos visitan buscando algo? Y cuando uno les dice, lo que tú necesitas es a Cristo. Y después, no con palabras, pero con su actitud, te dicen, no, yo necesito otra cosa. ¿Sí me entiende? Quieren algo, pero no quieren a Cristo. Tal vez quieren que les resuelvan sus problemas, pero no a Cristo. Tal vez quieren que su vida cambie, pero sin Cristo.
Tal vez quieren estar bien en el mundo, pero que nadie les hable de Cristo. Tal vez quieren sentirse bien, pero sin Cristo. ¿Sí me entiende? Esa es una tristeza. Eso causa tristeza. Porque nosotros sabemos que nadie puede tener paz en esta vida si no es por Cristo. ¿Sí me entiende? A ver, ¿quién quiere regresar a la vida de antes? ¿Quién quiere vivir sin Cristo? De los que son maduros ya. No creo que hay alguien tan necio que diga, me gustaría ser como antes, cuando no sabía nada de Cristo. Ah, qué bonita vida llevaba yo antes sin Cristo. Yo no creo que alguien tenga ese pensamiento. ¿Saben por qué? Que en algo comienza a pensar como Cristo. ¿Sí me entiende? Pero hay que seguir adelante. Ahora, Pablo da una lista de cómo es el ejemplo y nos ayuda, ¿no? Una lista de cómo es el ejemplo de aquellos que no quieren tener la mente de Cristo, que son enemigos de Cristo. Dice así en el verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, que no les importa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que no les importa que Cristo murió por nuestros pecados, que rechazan el regalo de la salvación de Cristo. Ahora, ¿cómo son ellos? Bueno, primera cosa que Pablo dice de ellos, número uno, dice ahí en el verso número 19, ¿no? Dice, el fin de los cuales será perdición. Primera cosa que dice Pablo que el fin de ellos, dice, es la perdición. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que ellos hagan en este mundo sin Cristo, su meta, su final, su fin, esa palabra fin, ¿saben qué significa en griego? El telón. Que cuando se cierre el telón de su vida, ¿ustedes saben cómo se usa el telón? En una obra de teatro. ¿Qué pasa cuando se termina la obra del teatro? ¿Qué dicen? Cierren, cierren el telón, ¿cierto? Esos que rechazan a Cristo, sea quien sea, cuando llegue el final de su vida, es como si se cerrara el telón. Y su fin es, dice, perdición. O sea, condenación, destrucción. No hay nada bueno para ellos. Es quedar eternamente separados de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Ese es el fin de ellos, dice su perdición, de eso está hablando. ¿Cuál es la meta del creyente? No, parecerse a Cristo. Pero nuestro destino final, ¿cuál es la perdición? No, es el cielo, ¿cierto? Estar con Dios para siempre. Cuando nuestro telón se cierra aquí en la tierra, o sea que se acabe la vida, se abre un nuevo telón, ¿cierto? Que es estar con Cristo para siempre. Pero para el que es enemigo de Cristo, no. Para el que rechaza, no. Su final dice que es entonces perdición. Es algo serio, ¿cierto? Pero es el final de ellos. Por eso Pablo sentía dolor en su corazón. ¿Qué más dice Pablo de ellos? Que su Dios, dice, estamos en el verso 19, ¿no? Cuyo Dios es el vientre. El Dios de ellos es, dice, el vientre. ¿Qué significa que el Dios de ellos es el vientre? Bueno, cuando la Biblia dice que el Dios de ellos es el vientre, significa que la única preocupación de ellos es por sus asuntos personales, por su yo, por su vida, por sus necesidades. ¿Qué dice la Biblia que debe ser nuestra preocupación nuestra? ¿Solamente lo nuestro? ¿Cuál es la mente de Cristo? Que veamos también por los demás. Es más, que le veamos
superior a nosotros mismos. Que eso fue lo que hizo Cristo. Cristo no tenía que morir en la cruz por nosotros, ¿cierto? No lo merecíamos, pero Cristo decidió hacerlo, dejando su trono de gloria, dice la Biblia. Cristo no pensó en lo que él tenía, sino que él dejó todo y vino a la tierra, se hizo hombre y murió en una cruz, ¿no? Cristo no pensó en sí mismo, él pensó en nosotros que estábamos condenados al infierno. Pero dice que los que rechazan a Cristo hoy, su mente es preocuparse solamente en lo de ellos, ¿no? Su Dios es su vientre, habla del estómago, en otras palabras, su Dios de ellos no es el Dios de los cielos, ¿no? Su Dios de ellos es su cuerpo, sus necesidades, sus pasiones. Viven solamente para los placeres temporales y sus vidas están esclavizadas a la autosatisfacción de la carne, ¿no? Es como cuando se levantan en la mañana. Yo recuerdo cuando yo no era salvo, y no lo digo con alegría, es un ejemplo, para no poner el de usted. Cuando yo me levantaba, ¿cuál era mi objetivo principal cada vez que me levantaba? Especialmente el domingo, pues satisfacerme a mí mismo, ¿no? Me levanto, tarde para empezar, y todo era yo, ¿verdad? Atenderme yo, y solamente yo. Primero yo, después yo, al final yo, y siempre yo. ¿Cuándo me importaba a mí Cristo? Su obra, su iglesia, su palabra, nunca, ¿sí me entiende? Pero piense usted ahora que cada que tengamos la oportunidad de reunirnos, usted se levanta, ya ni come, ¿cierto? Porque tiene que llegar a la iglesia. Usted tiene otra preocupación, ¿cierto? Ya no es usted, solamente es también Cristo. Pero ellos no, dice ahí, su preocupación solamente es ellos. Por eso dice que su Dios es su vientre. Miren, cualquier cosa que para usted sea más importante que Dios, ese es su Dios. Piénselo, ¿no? Hay veces, cómo saber quién es mi Dios? Cualquier cosa que para usted sea más importante que Dios, ese es su Dios. Si para usted es más importante trabajar que congregarse, ese es su Dios. Su Dios se llama trabajo. Hermano, ¿es pecado trabajar? No, no es pecado trabajar. Dios quiso que trabajáramos, pero nos dio cierto tiempo para trabajar. Solamente que usted ocupa el tiempo y yo también a veces no debemos hacerlo. A veces ocupamos el tiempo que nos dio Dios y ocupamos el día que debería ser también para Dios, ¿no? O sea, todo es para nosotros y para Dios luego no hay nada, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, no, Dios debe ser más importante, pero para ellos dice, no, su Dios es su vientre. Yo espero que hay que pensarlo, ¿no? Ojalá que en nuestra congregación nuestro ejemplo no sea así. Y esto es serio, se va un poco feo. Que no seamos usted y yo conocidos porque nuestro Dios sea nuestro vientre. O sea, que no nos conozcan y que digan la preocupación del pastor, eso es estómago nada más. Solamente piensa en él. Esperamos que no sea así, ¿eh? Que se diga de usted, no, él no se preocupa por sí mismo. De un cristiano no se debería decir así. ¿Por qué se dice así a veces? Porque no nos estamos pareciendo a Cristo, porque no nos estamos esforzando, ¿sí me entiende? ¿Qué más dice Pablo ahí en el verso 19? Cuyo Dios es el vientre. Después dice, y cuya gloria es su vergüenza. Esto deben estar pesado. El ejemplo de los enemigos de la cruz de Cristo, los que no quieren parecerse a Cristo, es que su gloria, dice, es su vergüenza. ¿Qué significa eso? Bueno, la idea de esto es de que estas personas encuentran satisfacción, encuentran alegría en las cosas que deberían causarle vergüenza, ¿sí? Imagínense, ¿no?
Estas personas se alegran haciendo las cosas que Cristo realmente abomina, ¿no? Piensen, que qué triste, ¿no? De que alguna persona se alegrara. Una vez escuché a una persona, no aquí, claro, así no fue aquí, que se jactaba, que decía, yo no soy tan tonto como los cristianos, que están ahí leyendo la Biblia. Yo no soy tan tonto para perder mi tiempo leyendo la Biblia. O sea, esa persona se jactaba de no querer leer la Biblia, ¿no? Esa era su gloria. Era tan listo que no perdía su tiempo leyendo la Biblia. Esa era su gloria, ¿no? Más bien, ¿qué debería sentir? Vergüenza, ¿no? De no querer conocer a Dios, porque ¿cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia, ¿no? Qué triste sería, espero que no pase este caso, que usted se alegre en decir, estoy feliz de que soy tan inteligente que yo no tengo que dedicar tiempo a la oración, ¿no? Y que eso sea su alegría de usted, cuando debería ser una vergüenza, ¿no? ¿Qué tantas cosas más podríamos hacer que deberían avergonzarnos en vez de alegrarnos? Los hombres que no conocen a Dios a veces se alegran. Voy a poner un ejemplo de alguien que no es salvo, ¿sí? Ustedes saben, a veces el hombre que no teme a Dios ve a su hijo pequeño de 6 7 años tomar ya licor. ¿Y qué dicen ellos de su hijo pequeño? Ese es mi hijo, ¿no? Igualito a su padre, ¿no? Va una más. ¿Saben qué debería causarles? Vergüenza, pero esa es su gloria de ellos, ¿ok? Que se alegran en las cosas que Dios aborrece, ¿no? O del padre, espero que no sea el caso, espero que no sea el caso, que un padre creyente tenga a su hijo varón de 18 años, ¿no? Y cuando su hijo varón de 18 años ya ande con una jovencita y con otra jovencita y le diga, ese es mi gallo, ¿no? Igualito a su padre cuando yo era joven. Ojalá que no sea el caso, ¿eh? Porque para el mundo eso es su gloria, ¿no? Se alegran, ¿no? Y dicen, ese es mi gallo, ¿no? Ese es mi hijo. No, eso debería ser tu vergüenza. Porque ¿qué es lo que le debería enseñar a tu hijo más bien? Hijo, respeta a las demás jovencitas. No te atrevas a dañar o comprometer su reputación, ¿cierto? Más bien, cuídales, ¿sí? Protégeles, guárdales a las mujeres, respétalas, ¿sí me entiende? Eso es lo que Cristo nos demanda. Pero el que no teme a Dios, y esto, una vez lo digo, Pablo dice que esto pasaba en las congregaciones, ¿eh? Es hasta cierto punto entendible que pase allá afuera, pero que pase en las congregaciones, qué terrible ejemplo, ¿no? Espero que no pase. Eso no tiene nada que ver con la mente de Cristo. Eso es todo lo contrario a tener la mente de Cristo, ¿no? Y por último, ¿qué más dice Pablo ahí en el verso número 19? Primero dijo, el fin de los cuales será perdición, ese es su destino. Número 2, su Dios es el vientre, solamente se preocupan en ellos. Número 3, y cuya gloria es su vergüenza. Las cosas que deberían avergonzarles son las que les causan jactancia, ¿no? Y último, dice, que solo piensan en lo terrenal. Y esa palabra es clave, que solamente piensan en lo terrenal. O sea que su pensamiento no está en lo celestial. Su pensamiento no se parece nada al de Cristo. Todo su pensamiento es 100% terrenal, ¿no? Eso es todo lo contrario a lo que Pablo nos está enseñando. Pablo dice que nuestro pensamiento debe ser conforme a Cristo, o sea, espiritual, pensar lo correcto, lo sano, lo que es agradable delante de Dios, pero el de ellos dice que es terrenal. Ellos piensan en todo lo que es de la tierra y cuando usa este contraste, se refiere a todo lo que es opuesto a Dios, todo lo que es terrenal, ¿no? O sea, qué terrible, ¿no?
Por eso ellos son enemigos de Cristo, porque su mente es opuesta a la de Cristo, ¿no? Y ya me pasé del tiempo, me pasé 10 minutos. Siento por eso, pero termino con esto, que no lo leímos, pero en el verso 20 al 21 solamente lo voy a leer. Pablo nos da una motivación para que me entienda. Él dice, hermanos, vale la pena querer tener la mente de Cristo. ¿Por qué razón? Ahí tengo una razón. Si usted está diciendo, se oye muy difícil, no sé si voy a poder, se requiere mucho sacrificio, piense en esto. Aquí hay una buena motivación. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la encontramos ahí en el verso número 20, dice, y dice, piensen como Cristo, ¿por qué? Porque no somos de esta tierra. Nuestro lugar final dice que es el cielo, allá está nuestra ciudadanía, porque de ahí viene nuestro Salvador, porque algún día Él nos va a transformar completamente para que no tengamos nada que ver con el pecado, para que seamos como Él, algún día lo va a hacer. Nos pareceremos 100% a Él cuando Él nos lleve. ¿Lo leemos? ¿Qué le parece? Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso hay que pensar en las cosas del cielo, porque de allá somos, dice, los que somos salvos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, dice, al Salvador, que es al Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice. Y termina en el verso 21, lo que va a hacer con nosotros, lo va a hacer algún día, ¿ok? Y lo esperamos con ansias. Es decir, yo no quiero morir todavía, pero sí yo sé que ese día va a ser glorioso, cuando Dios me dé otro cuerpo y esté yo en su presencia para no pecar más, ¿no? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, lo que somos ahora, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice. ¿Cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y vamos a terminar leyendo primera carta de Juan, búsquelo por favor, capítulo 3, en el verso número 2, que también son palabras de motivación para que queramos buscar parecernos más a Cristo, ser como Él en la forma de pensar y en la forma de actuar. Primera carta de Juan, capítulo 3, en el verso 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, en el verso 2. ¿Lo tiene? Todo comienza con Cristo, ¿ok? Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida eterna, pero usted tiene que venir a Él para que le perdone. Y si usted ya fue perdonado, significa que usted ya es salvo, que tiene la promesa de la vida eterna. Pero ahora Cristo quiere que mientras nos lleva allá al lugar final, quiere que vivamos buscándola a Él, tratando de ser como Él, buscar imitarse, aprender a ser como Él, porque algún día estaremos con Él para siempre. Por eso dice en primera carta de Juan, capítulo 3, en el verso 2, dice, a cristianos, ¿ok? A personas salvadas por la fe en Cristo. Les dice así, amados, dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? La Biblia dice que son hijos de Dios únicamente aquellos que han puesto la fe en Jesucristo, ¿no? Como dice San Juan 1:12, ¿no? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Dice, mas los que creen, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted ha creído en Cristo, entonces usted es hijo de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga otra vez, y Él dijo que vendría, seremos, dice, semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y lo estamos esperando que Cristo venga y entonces nos transformará y seremos como Él quiere exactamente que seamos. Pero en este tiempo debemos esforzarnos, como el apóstol Pablo, a parecernos más a Él. Que el Señor nos ayude, es muy importante que ojalá que seamos del ejemplo positivo y que no seamos del ejemplo negativo. Pero si todavía estamos muy faltos, Pablo dijo, también podemos esforzarnos. El Señor no ha terminado con nosotros. Él nos sigue perfeccionando, ¿ok? Solamente que hay que ser diligentes también. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, por favor. Queremos, o tal vez no lo hemos pensado, tal vez ni queremos todavía, pero ayúdanos a querer, cuando menos. Ayúdanos a querer como el apóstol Pablo, tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Padre, sabemos que esa es una meta larga, lejana, pero Señor, que sea cuando menos nuestra meta, nuestro propósito, pues sabemos que algún día tú nos llevarás a tu presencia y entonces nos transformarás completamente y ya no tendremos esta lucha con el pecado. Entre tanto, Padre, por favor, ayúdanos a vivir con esta esperanza, en esta fe, haciendo lo que tú nos has ordenado. Padre, ayúdanos también para que podamos nosotros ser de los buenos ejemplos para la congregación también y no de los malos ejemplos. Señor, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén.